Hola, bienvenidos a la clase. Mucho tiempo sin vernos, pero de verdad contento. El canal, 25.000 visitas o más, 200 o más suscriptores. Estuve fuera por un tiempo, algo de estudio, no les explico porque se me va el video en todo eso, pero hoy vengo a hablarles de leyes de exponentes. Y no solamente les voy a explicar las reglas de los exponentes, les voy a explicar por qué las reglas son así. Porque a ninguno nos gusta que nos pongan reglas, si no nos explican el por qué nos las están poniendo. Entonces les voy a explicar 6 o 7 leyes de exponentes sencillas, hay algunas que son derivadas, las pueden estudiar después. Pero sobre todo les voy a explicar por qué esas leyes son así, para que usted, además de entender, pueda conceptualizar en su mente y resolver los problemas cuando se los pongan en la escuela o en el colegio. Vamos a hacerlo. Comencemos por explicar qué es una potencia, qué es una base y qué es un exponente. Una potencia es una expresión en la que una base, esto se llama base, esta es la base, es elevada, ¿verdad?, a una potencia, valga la redundancia, o a un exponente. Este de acá arriba es el exponente. Por lo tanto, esa expresión completa, donde hay una base y un exponente, se le llama potencia. La potencia tiene que ser todo. Eso es una potencia. La potencia no es la A, ni es el 2. La potencia es la expresión como tal. ¿Qué yo hago con eso? Eso me está diciendo a mí que yo tome la base y la multiplique por sí misma 2 veces. O sea que eso significa, si yo cojo todo esto y lo pongo aquí, eso significa que yo voy a multiplicar A por A. No es que multiplique A por 2, ¿verdad? Es que multiplique A por A. En este caso es lo mismo que A por 2, pero cuando son exponentes más altos no significa eso. Por ejemplo, si yo aquí cambio este 2 y pongo un 3, significa que voy a multiplicar la base 3 veces. No es que voy a multiplicar A por 3. ¿Ok? Eso no es multiplicar A 3 veces. Por lo tanto, es multiplicar A por A. Eso me va a dar un resultado. Y lo que me dé aquí, lo tengo que multiplicar entonces por esto. Lo vamos a ver más detallado, más fácil. Pero lo importante es que sepan que no es multiplicar A por 3. Es multiplicar A 3 veces. ¿Ok? Vamos rápido con la primera ley de exponente. Dice que cuando una base es elevada a un exponente 1, eso quiere decir que se va a quedar igual. ¿Por qué? La razón de ser, sencilla. Si yo tengo un número 3 y yo lo elevo a 1, eso lo que quiere decir es que yo coja ese 3 y lo multiplique ¿cuántas veces? Una. Por lo tanto, si yo multiplico el 3 una vez, eso me va a dar igual a 3. O sea que cualquier número elevado a la 1, ya sea cualquier número aunque sea grande, 1.780.242 a la 1 es igual al mismo número, a la misma base, 1.780.242. ¿Por qué? Porque lo que me está diciendo es que lo multiplique una sola vez. Por lo tanto, un número que se multiplica una sola vez es el mismo número, no se multiplica. Eso es bien fácil. O sea que todo número, toda expresión, lo que sea que se eleve a la 1, siempre va a dar la misma expresión. Eso es bien importante con este ejemplo que vamos a dar ahora. Cuando yo tengo una expresión dentro de un paréntesis, sea A, M, más Z, Q, todo eso a la 1, eso no importa, sigue siendo igual a la expresión original. Porque lo que me está diciendo es que yo tomé todo lo que hay dentro del paréntesis y lo elevé una sola vez. Por lo tanto, se queda igual la expresión. O sea que no le cojan miedo. Cuando usted vea algo elevado a la 1, siempre va a ser la misma base. ¿Ok? Ojo con los paréntesis, lo vamos a explicar ya mismo. Tiene que estar en paréntesis lo que se vaya a subir o a elevar a la 1. Segunda regla de los exponentes, bien sencilla. Cuando yo tengo una base elevada a un exponente y esa base la multiplico por esa misma base elevada a otro exponente, estoy usando letras aquí, pero eso pueden ser números, ¿ok? Eso quiere decir que es lo mismo escribir eso que yo escribir A, una sola A, y sumar esos exponentes, ¿ok? Vamos a hacer un ejercicio para que entiendan por qué esta regla es así. Digamos que yo tengo A a la 8 y lo multiplico por A a la 13. Si yo voy a hacer pedazos esa expresión, A a la 8 me dice que coja el A y lo multiplico 8 veces. A por A, por A, por A, por A, por A, por A, por A. Y aquí contemplo todo esto. Y lo que me dé eso
que lo multiplique por A 3 veces. Por lo tanto es A por A por A. Esta expresión es esta. Mira a ver si lo van entendiendo. Cuando yo vengo a ver y le construyo toda esa expresión, me estoy dando cuenta que A a la 8 son A 8 veces multiplicado, A a la 3 son A 3 veces multiplicado. Es lo mismo que si yo cojo la A, ¿verdad? Y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le sumo 9, 10, 11. O sea que eso es igual que A a la 11. ¿Por qué? Porque cuando yo deconstruí A a la 8, lo deconstruí en 8A's y A a la 3 lo deconstruí en 3A. Cuando vengo a ver, es la misma letra con todas estas veces multiplicadas. Por lo tanto, se aplica la primera ley o la segunda ley que le estoy explicando, que cuando un número o cuando una base es elevada a una potencia y se multiplica por la misma base a otra potencia, se suman esas potencias. Ojo, tiene que ser la misma base. ¿Okay? Eso vamos a hablar ya mismo. Cuando sea la misma base, se pueden sumar. Y esta es la razón de ser de por qué. La segunda ley de exponente me dice que cuando tengo una división de potencias, ¿verdad? A a la 4 sobre A a la 2, eso es una división obviamente. Eso es lo mismo que yo decir A 4 menos 2. ¿Okay? La ley, cuando la vayan a ver, es cuando hay una potencia a la m dividida por esa misma potencia a la n. Eso es igual que a m menos n. Y eso tiene también una razón de ser. ¿Por qué? Sencillo. Vamos a verlo ahora. Vamos a desconstruirlo también. A a la 4 es lo mismo que yo coja A por A por A por A. Y A a la 2 es lo mismo que yo coja A por A. ¿Qué pasa? Hay una regla de matemática, que ya la deben haber aprendido en álgebra, ¿verdad? Cuando son factores y se están dividiendo, yo puedo hacer lo que llaman cancelar. Si yo tengo 2A abajo y tengo 2A, o sea, la misma base arriba, yo puedo empezar a cancelar, ¿verdad? Esta A se cancela con una de las de acá y esta A se cancela con una de las de acá. ¿Qué es lo que me queda? Me quedan solamente estas 2A. Por lo tanto, 2 veces la A multiplicándose es A a la 2. Esa es la relación realmente de por qué A a la 4 sobre A a la 2 es A a la 2. Pero para no tener que hacer todo esto, nada. A a la 4 sobre A a la 2, la regla me dice que lo tengo que restar, lo contrario de cuando estoy multiplicando que la sumo. Aquí es restar A a la 4 menos 2. Y todos sabemos cuánto es 4 menos 2. A la 2. Fíjense que la regla lo que me dice es esto, ¿verdad? A la 2. Es una Z. A la 2. La regla lo que me dice es que se restan. La explicación de por qué se restan está aquí. Se restan porque tú puedes cancelar cuando es división los factores y los dos que están abajo se cancelan con los de arriba, me quedan solamente dos arriba. Esta regla es bien importante que se la aprendan y que la entiendan porque la van a usar mucho. Vamos con la otra. Próxima regla de exponente. Cualquier base elevada a potencia 0, a exponente 0 quiero decir es igual a 1. No importa lo que sea. Todo lo que se eleve a la 0 es igual a 1. Puede ser un 7 a la 0 es igual a 1. Puede ser un 184.72 a la 0, eso va a ser igual a 1. Puede ser una expresión compleja, en paréntesis, claro está. 1 medio de Q por S más 7.2 R a la 0, eso va a ser igual a 1. Claro, en este caso los paréntesis son bien importantes, ¿verdad? Pero toda potencia que envuelva a un exponente a la 0, o sea, toda expresión que se eleve a la 0, quiero decir, va a ser igual a 1. Pero vamos a explicar por qué cualquier potencia que tenga exponente 0 va a dar 1. Mucha gente piensa que es porque multiplicamos por 0. No necesariamente, porque cuando usted multiplica por 0, algo da 0. Eso tiene una razón de ser que va más allá de decir meramente que a la 0 es igual a 1 y lo vamos a explicar ahora. Anteriormente en este video, puedes repasarlo un poco más para atrás, explicamos que todas las potencias que se dividen se restan. Por lo tanto, a la 3 sobre a la 2 es lo mismo que yo decir a la 3 menos 2. Eso es decirlo a la 1. Ok, ahí estamos bien, ¿verdad? Eso no hay problema con eso. Pero ¿qué pasaría si yo vengo y digo, no hay problema, a la 3, pero entonces abajo también tengo un a la 3. Cuando yo resto esos exponentes, lo que me queda realmente es lo mismo que si yo dijera a sobre a. Es lo mismo que si yo dijera a sobre a. Quiere decir
que cuando yo tengo exponentes iguales, ¿verdad? Se cancelan los exponentes o se restan y van a dar 0, que es lo mismo entonces que decir la base sobre la base y algo sobre algo da 1, que es lo mismo. Y esa es la explicación más allá de por qué una potencia elevada a la 0, una base elevada a la 0 da 1. Porque una base que se eleva a la 0 quiere decir que se elevó o se salió de una división en la cual los exponentes eran los mismos. Y al ser los mismos, 3 menos 3 es 0. O sea que entendemos, la matemática entiende que entonces cualquier número a la 0 fue que sus exponentes al restar se dieron 0, se quedan las bases y la base dividida por ella misma es 1. Es un poquito difícil de entender a veces así, pero esa es la razón y necesito que lo entiendan porque más adelante en expresiones más complejas lo van a utilizar y les va a hacer falta saber que eso salió de una resta en la cual los exponentes eran iguales. ¿Ok? Pero básicamente es fácil. Próxima regla, una bien importante. Exponentes negativos. Nadie quiere trabajar con exponentes negativos. A la menos 1 es lo mismo que 1 sobre A a la 1. ¿Ok? A la menos 3 es lo mismo que 1 sobre A a la 3. ¿Qué estamos viendo? Siempre que tenemos un exponente negativo, es lo mismo o lo podemos transformar a una fracción donde el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser la base pero con la potencia positiva. Eso es regla general. Eso es regla general. Vamos a poner ahora también, por ejemplo, un número que diga 7 a la menos 4. Eso es lo mismo que yo decir 1 sobre 7 a la 4. ¿Ok? La razón detrás de eso es mucho más interesante. Vamos a verla ahora. Les he dibujado una recta numérica pequeña que llega hasta el 2 positivo y hasta el 2 negativo para poder explicar esta regla. ¿Por qué la quiero explicar? Porque esto es lo más que ustedes van a ver en ejercicios de simplificación de exponentes. Así que tienen que estar bien pendientes y tienen que conocer esta regla al dedillo, como dicen por ahí. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio sencillo aquí, donde vamos a coger esta potencia de aquí, ¿verdad? Y la vamos a elevar a los números positivos que están en la recta. Por ejemplo, si yo digo, vamos a coger el 1, pues a la 1, según la regla que leímos al principio, pues a la 1 es a, ¿verdad? Esa nos da bien, ¿verdad? Vamos ahora a hacer otra. A la 2, vamos a coger el 2. A la 2. A la 2 es a por a. Incluso si yo tuviera un 3 aquí, vamos a coger a la 3. A la 3 es a por a por a. ¿Qué vamos viendo? Que según la potencia positiva, obviamente, lo que nos dice es cuántas veces vamos a multiplicar la a. Vamos ahora en reversa para explicar esta regla. Yo estoy en a a la 3. Vamos a coger a la 2, que lo teníamos antes. A la 2, lo que me dice a mí es que yo tengo que multiplicar la a 2 veces. ¿Lo van entendiendo, verdad? Vamos a coger a la 1. Vamos en reversa. A la 1 lo que me dice es que la multiplico una sola vez. Por eso es que a la 1 me da, ¿verdad? A la 0, que es lo próximo que va, ya sabemos que eso me da 1. Eso no es importante ahora mismo en este momento. ¿Qué pasa si yo voy en reversa completamente y voy hacia los negativos? A la negativo 1. ¿Cómo yo voy a hacer eso? Si realmente no me está diciendo que lo multiplique una vez. A lo contrario, me está quitando de lo que yo puedo hacer, ¿verdad? Igual que si hago a la menos 2. O sea, ya no puedo, si cojo a la menos 2, multiplicar a 2 veces. Eso no es lo que me está diciendo porque no es positivo, es negativo. Por lo tanto, estoy haciendo lo contrario de multiplicar, que es dividir. Tendría yo que romper esta en muchos pedacitos para poder hacer expresiones con exponentes negativos. No se pierdan, suena complicado, pero no es así. Exponentes positivos, multiplico muchas veces la letra, lo que me diga el exponente. Exponentes negativos, tengo que hacer lo contrario y dividir. Por eso es que cuando tengo un exponente negativo, se convierte en una fracción que me dice a mí, ok, es una parte de lo que sea a, en este caso a la 2. Por eso es la razón de que cuando son exponentes negativos se convierte en una fracción con un numerador 1 y el denominador la potencia a la 2. O sea, eso es una parte de lo que realmente es a la 2. ¿Ok? Exponentes positivos multiplicamos muchas veces. Exponentes negativos son pedazos realmente de lo que daría la expresión si es multiplicada positiva. ¿Ok? O sea que a la menos 4, por ejemplo,
no es igual a A por A por A por A, ni mucho menos es igual a negativo A por negativo A por negativo. No, eso no es así. A la negativo 4 es una parte de lo que sería realmente A a la 4. O sea que la regla que tienen que aprender es que cuando tengan exponentes negativos, lo que tienen que hacer es colocarlo en forma de fracción con un 1 en el numerador y la base con la potencia positiva en el denominador. ¿Ok? A a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre A a la 2. A a la menos 3 va a ser lo mismo que 1 sobre A a la 3. ¿Ok? Siempre se convierte en una fracción. Bien importante, repasen. Próxima regla, una base que es elevada a un exponente que a la vez se eleva a otro exponente. Realmente, ¿qué hacemos aquí? La regla me dice que eso es igual a n por m. Fíjense que no estoy sumando como en la regla anterior porque realmente no es multiplicación de la misma base, sino que estamos hablando de que aquí dentro hay algo que se eleva a un exponente y lo que sé de eso se eleva a otro exponente. Por eso es la multiplicación. Vamos a ver la explicación de eso parte por parte en pedazos. Digamos que yo tengo aquí, vamos a cambiarlo aquí un poquito, a la 2 elevado a la 3. Si yo sigo la regla, que lo que tengo que hacer es multiplicar, cambio aquí el 2 y el 3, lo que tengo que multiplicar, pues entonces eso sería igual a la 6, 2 por 3 es 6. ¿Verdad? Yo puedo seguir la regla y ya resolví a la 6. Vamos a explicar ahora el por qué para que usted entienda qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué me dice a mí a la 2? A la 2 me dice a mí que yo coja la A y la multiplique 2 veces. ¿Verdad que sí? Y lo que me dé eso, yo lo eleve a la tercera potencia. Por lo tanto, miren lo que yo tengo que hacer. A la 2, ¿verdad? Que es lo que está ahí dentro. Yo tengo que elevarlo a la tercera potencia, que es lo mismo que multiplicarlo 3 veces. Lo que está allá adentro, multiplicarlo 3 veces. ¿Qué está allá adentro? A por A, a la 2. Pues tengo que multiplicarlo por A. Y una vez más por A. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Ahí cuando yo vengo a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es lo mismo que yo escriba a la 6. ¿Vieron ese ejemplo? Por ejemplo, vamos a poner que yo tenía aquí un 5. Pues entonces quiere decir que lo que está aquí dentro, yo tengo que ponerlo en paréntesis. A la 2 otra vez. Y a la 2 otra vez. Ponerlo 5 veces. Porque me está diciendo que le debe a la 5. O sea, lo que está aquí dentro, que es a la 2, lo coloco 5 veces. A la 2, a la 2, a la 2, a la 2. Esto no se va aquí. Está mal, está mal, está mal. Perdónenme. Y cuando yo vengo a sumar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A la 2 elevado a la 5 es lo mismo que a la 10. ¿Vieron la explicación de por qué se hacen las cosas así? No es solamente porque la regla lo dice. Aquí está la explicación de por qué es así. Porque cuando yo tengo una potencia elevada a un segundo exponente, yo tengo que coger todo lo que está primero en la potencia y multiplicarlo la cantidad de las veces que me diga el segundo exponente. ¿Ok? En este sentido, pues a la 2 es el paquetito, como yo digo, así se lo explico a los estudiantes, y ese paquetito se pone 5 veces. Por eso es que la regla me dice que cuando hay un exponente elevado a otro exponente, o una potencia elevada a un segundo exponente, es lo mismo que multiplicar esos exponentes y me da el resultado. Yo se lo quise explicar. ¿Qué sucede ahora cuando hay dos bases diferentes? Por ejemplo, A por B, y eso está elevado a una potencia 3. Eso lo que quiere decir es que lo que está allá adentro yo lo tengo que elevar a 3. Por lo tanto, eso lo podemos deconstruir, o la forma de entender eso es que eso es lo mismo que A a la 3 por B a la 3. ¿Ok? Esta es bien fácil. Vamos a explicarla en este momento. ¿Por qué es lo mismo que yo las desconstruya? Porque realmente, esto es bien fácil. A la 3 me está diciendo que coja lo que sea A y lo multiplique 3 veces. Y luego coja lo que sea B y lo multiplique 3 veces. Cuando yo vengo a ver, yo podría simplificar esa expresión diciendo, pues eso es A a la 3, bueno por aquí, A a la 3 por B a la 3. Eso se está multiplicando. Por eso es que se lee que cuando una base o son dos bases diferentes están elevadas a la misma potencia, en paréntesis, es lo mismo que separar esas bases y colocarlas en las potencias. Y se multiplica. Este punto aquí no tiene que estar porque obviamente dos variables juntas significa multiplicación. La próxima regla, una de las últimas. Cuando tenemos una expresión racional, o sea, una fracción en paréntesis elevada a una potencia, eso es lo mismo que yo decir que la misma fracción, el numerador arriba está elevado a la potencia y el denominador
está elevado a la misma potencia. O sea, los dos números que están adentro se elevan a la misma potencia. Ojo, aquí no podemos usar la regla de restar porque no son las mismas bases. No se vayan a confundir, ¿verdad? Pero vamos a explicarlo con un ejemplo para que entiendan que lo que... Digamos, por ejemplo, que yo quiero resolver esto. 4 sobre 9, en paréntesis, ¿verdad? Elevado al cuadrado. Cuando algo se eleva a la 2, se eleva al cuadrado. Yo lo que tengo que hacer es entonces, según la regla, poner el 4 a la 2 arriba y también aplicarle el exponente 2 al número que está abajo, que es el 9. Si lo fuéramos a resolver, que no lo tenemos que resolver, pero vamos a resolverlo. 4 a la 2 es 4 por 4 y 9 a la 2 es 9 por 9. Eso da 16 sobre 81. Voy a dejar ahí, ¿verdad? Esto no había que hacerlo, pero lo quise hacer para ilustrarlo. Pero realmente lo que me dice la regla es que cuando yo tengo una división de bases diferentes y la elevo a un exponente, es lo mismo que yo escriba la base de arriba con el exponente y la base de abajo con el exponente. Aquí vimos un ejemplo. Quiero terminar con algo que no es una regla, sino que es una derivación de una regla que hay al principio. Cuando hablábamos de que cualquier base elevada a un exponente negativo es una fracción, o sea, una parte de esa base elevada al mismo exponente positivo. Dimos un ejemplo, denle un poco para atrás al video para que lo puedan entender. ¿Qué quiero dejar la puerta abierta? Porque van a encontrar un tipo de ejercicio que usando esta regla o una derivación de ella pueden solucionarlo. Vayan conmigo. Si a la negativo algo es lo mismo que decir 1 sobre a la s algo, ¿verdad? Vamos a dar un ejemplo para que no se me pierda. A la negativo 3 es lo mismo que yo decir 1 sobre ¿qué? Sobre a la 3. Ya eso lo discutimos. ¿Qué pasa cuando a mí me den una expresión como esta? 1 sobre a la negativo 3. Si vemos esta expresión, ¿verdad? La comparamos con esta. Son inversas, o sea, no son inversas, sino que son contrarias. Son contrarias. 1 sobre a la 3, 1 sobre a la negativo 3. Si esto, no se pierdan, salió de esto, ¿verdad? Si esto salió de esto, vamos a ponerlo por aquí, más sencillo. Vamos a hacer una línea por aquí divisoria que diga que si a la negativo n o a la negativo 3 es igual que 1 sobre a la 3, ¿qué ustedes creen que sea 1 sobre a la negativo 3? Es lo contrario. Eso sale de a la 3. ¿Okay? Fíjense, aquí lo tienen como si fuera un espejo. A la negativo 3 es lo mismo que 1 sobre a la 3. Y 1 sobre a la menos 3 es lo mismo que a la 3. ¿Ok? O sea que todas las potencias negativas son una fracción de la potencia positiva. Y todas las potencias positivas son una fracción de las potencias negativas. Eso no es una regla. Eso es un consejo que yo les doy para que puedan resolver ejercicios más adelante. ¿Qué se hace con los exponentes o con las potencias? Se simplifican, se evalúan, se resuelven, se trabajan cuando se trabajan polinomios. Aprendas estas reglas, practíquelas, use libros de práctica donde le digan diferentes tipos de ejercicios a ver qué regla es la que usted tiene que aplicar, pero apréndasela bien. Yo le aseguro que aquí no hay mucho cálculo. Esto es saber las reglas y aplicarlas. Y como vimos, no son tantas. Así que practiquen mucho y nos vemos en la próxima. Saludos.